Ya, bueno, entonces hemos estado haciendo un breve repaso bien rápido de todo lo visto desde el primer día y también un poquito la secuencia de orden de las presentaciones, ¿no? Cómo se ha seguido. Los códigos, hemos visto algunos de esos códigos y, y casi el capítulo 2 terminamos con el tema de planificación, ¿ya? En el que hablamos de los distintos algoritmos para planificar. Sí, todo empieza porque a- por el problema de que hay un proceso que está en condiciones de ejecutar o hay más de un proceso para poder ejecutar. Entonces, ¿cuál es el que ingresa, ¿no? ¿Cuál es el que tiene prioridad? ¿Cuál va a ser el criterio? Y es aquí donde aparece el algoritmo de planificación que decide cuál proceso ingresa o ejecuta en CPU. Se busca que tenga justicia, eficiencia, tiempo de respuesta, rendimiento, productividad, tiempo de espera mínimo, máximo productividad, mínimo tiempo de respuesta, que siempre esté la CPU ocupada, que siempre haya, que todos puedan ejecutar, ¿no? Y algo que es importante entender es este, ¿no? El comportamiento impredecible de cada proceso. Es algo que va a ser un tanto recurrente, ya que cuando hablamos de memoria también tenemos el mismo, un problema similar, ¿no? Hay procesos que se lanzan que no necesitan memoria, mucha memoria. Hay otros procesos que necesitan bastante memoria, ¿no? Entonces ya hemos empezado a lanzar sobre memoria y hemos visto que una de las formas de administración de memoria es manejar particionamiento, ¿no? Entonces los particionamientos podríamos ponerle, definir un tamaño, póngale de 1 mega, pero resulta que hay procesos que son más de 1 mega, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos esas situaciones, ¿no? Sí. Y si manejamos dinámico y tengo procesos que son, digamos, como el caso de VMware, que más o menos utiliza unos 100 megas, eh, ¿no? Imagínense cuando si es VMware va a dejar huecos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovecho todo eso? Entonces, a eso me refiero con impredecible, ¿no? El proceso que se lanza puede ser algo tan grande como el VMware o algo tan chiquito como un LS de un directorio vacío, ¿no? Entonces es impredecible. Algunos necesitan, digamos, hacer bastante uso de CPU porque son cálculos. Otros, como el caso, digamos, por ejemplo, copiar un archivo, una película, es bastante entrada y salida, ¿no? Porque está copiando una película de 16 gigas a disco o a disco externo. Entonces son esos detalles que hacen a, a- hacen como razón de estudio, ¿no? Y lo hacen al proceso único e impredecible, ¿ya? Hablamos también del caso de OS, que también está asociado con la memoria, ¿no? Lo de memoria hablamos de que esto era monoprogramación, un solo programa a la vez, y al ser un programa a la vez es un solo proceso que está corriendo, está usando CPU a la vez, ¿sí? Aparte del sistema operativo, ¿no? O sea, aparte del sistema operativo, un solo proceso que está usando la memoria, que yo digo que está usando el CPU. Sí, entonces si lo que antes pasaba era que si se te colgaba tu programa, tenías que apagar la máquina, porque bueno, no había de otra, ¿no? Porque era el único que estaba corriendo y se colgaba, apagar y reiniciar la máquina. Y así vimos el algoritmo de PEPS, que es básicamente el concepto más antiguo, que es hacer una cola de procesos, ¿no? Entonces el primer proceso en llegar, el primer proceso en entrar. No es tan eficiente por el tema de que puede haber procesos muy grandes y procesos muy pequeños y que el proceso pequeño espere por el proceso grande no llega a ser eficiente, ¿no? Puede llegar hasta ser molestoso. ¿Sí? Eh, y esto suele suceder también en los bancos, ¿no? Hemos usado mucho el ejemplo de los bancos para muchos de estos ejemplos de capítulos relacionados, bueno, mucho de la teoría del capítulo relacionado a procesos, ¿no? Sí, el caso de que a veces te toca ir al banco, resulta que tú solamente quieres
retirar un monto, póngale de 500 bolivianos nada más, que eso va a ser dar tu carnet, que te dé dinero e irte, y resulta que delante de ti alguien de una empresa vino a depositar un fajo de billetes y se pone a contar, contar, contar hasta ti. Tú tienes que esperar, es como para decirle, de mí solamente no va a tomar ni un minuto, ¿no? Entonces, ese es el problemita que se causa con Cola Peps, ¿no? Después estés tratando de solucionar ese problema de que hay procesos que no van a tardar mucho tiempo, entonces se trata de ordenar, ¿no? Entonces hago una cola, pero de esa cola ordeno. El trabajo más corto, el de menos tiempo, los pongo adelante y los de más largos atrás. El problema que trae esto es que los procesos son dinámicos, ¿no? Todo el tiempo están entrando, saliendo procesos nuevos, deteniéndose, volviendo a entrar. Entonces, o sea, cada cuánto voy a ordenar, ¿no? Puede que lo ordene, pero resulta que llega un trabajo más corto. Entonces, ese trabajo más corto, ¿cuándo va a ser incluido adelante? ¿No? Entonces, son muchos detalles que quedan al aire, ¿no? Sí, sí, me refiero a que si harían una cola, se programarían una cola con prioridades, eh, con un trabajo pero más corto, entonces, ¿a cada cuánto ordenarían la cola, ¿no? Ese es el punto, cada cuánto se ordenaría. Bueno, si fuera, digamos, una lista de procesos finito, es decir, solo son 100 procesos, o es eficiente, ¿no? Ordeno por el trabajo más corto, los trabajos más cortos se eliminan, clientes satisfechos, y el proceso más largo es el último en ejecutarse. El otro es similar, solo que por prioridad. Se le asigna una prioridad. Es similar porque al final ordenas por algún, o sea, aparte de manejar la cola, se ordena. Y solo que aquí se le da una prioridad, ¿no? Entonces la prioridad te reduce, ¿no? Tienes procesos prioridad, pongámosle que tienes cuatro prioridades, entonces tienes procesos P1, P2, P3 y P4. Varios procesos entran en la categoría de P4, se mantiene la cola para esos procesos, el primero que entró es el primero que ejecuta, ¿no? Ya es menos, digamos, el ordenamiento, ¿no? No comparado, digamos, con el caso de Short Job First, que es básicamente el tiempo, ¿no? Va a haber los procesos de uno, una unidad de tiempo, de dos, de tres, así va a ir sucesivamente en incremento, ¿no? En cambio, puedo tener 100 procesos que son P1, puedo tener tres procesos que son P4, ¿no? Entonces el algoritmo ya no va a ver, digamos, que son demasiados procesos P1, ¿no? Simple y sencillamente maneja un criterio, el criterio, digamos que todo lo que es entrada y salida, pongámosle que va a ser P1, listo. Entonces, procesos de entrada-salida, P1, listo. Así sean todos los procesos de entrada y salida, entonces les va a poner en una misma categoría, ¿ya? Ahora, aquí también dijimos que podría cambiar, ¿no? Podría ser de dos tipos. Asignación fija, o sea, a todos los procesos se les pone una etiqueta de prioridad y hasta que salgan de la tabla de procesos, se quedan con esa etiqueta. Y la otra es dinámica, que puede cambiar de prioridad, ¿no? Un criterio que se maneja puede ser por categoría, por tipo de proceso, ¿sí? Para poder categorizar y marcar a los procesos, ¿no? Y uno de los más ampliamente utilizados es el round robin, que es básicamente muy similar está muy relacionado a esto, ¿no? Que cuando vimos el tema de procesos, voy a volver a abrir a- al modelo de estado de procesos, ¿no? A ver, que termine de acá. A esto me refiero, a este modelo de estado de procesos, donde estamos. Ya pues, ya estamos al final. Este modelo de estado de procesos, ¿no? Justamente esto que vimos aquí, listo en ejecución, estamos haciendo referencia al round robin, ¿no? ¿Sí? A este algoritmo de planificación. ¿Qué me dice round robin? Me dice que se define un quantum de tiempo. Se maneja la cola, pero es una cola circular. Entonces, un proceso ejecuta un determinado tiempo en CPU y tiene que salir, ¿no? Y se va a la cola. El siguiente proceso ejecuta la misma cantidad de tiempo, ¿no? Y tiene que salir, ¿no? Es como que
Es como, Estaba grabando. Entonces, sí, es como que digamos, es como si tendría, se me ocurre, ¿no? Es como si tendría una olla con gelatina y cada persona entra y solo tiene derecho a tomar 2 cucharillas de gelatina. Entonces tomo mis 2 cucharillas de gelatina, me voy a la cola. El siguiente se sirve 2 cucharillas de gelatina a la cola y así. Hasta que en algún momento uno seguramente quería mitad de solo medio vaso de gelatina y con 3 cucharillas ya se sale de la tabla de procesos, ya está, se sale porque ya está satisfecho, ¿no? Pero hay algunos que todavía van a seguir consumiendo. Al final es bastante equitativo, ¿no? Porque a todos les está dando el mismo tiempo de uso de procesador. El problema que tiene este sistema es definir cuánto va a ser ese quantum, ¿no? De qué tamaño va a ser, ¿sí? Si usamos el ejemplo de la olla de gelatina, ¿a cuánto le daríamos a cada persona? ¿A 1 cuchara? ¿A 3 cucharas? ¿Un vaso? ¿No? Si digamos, le dejamos por decirles, a un tupper de donde entra 2 vasos, te podría degenerar en una cola, ¿no? Porque al final uno va a entrar, va a consumir toda esa cantidad de gelatina y los otros tienen que esperar, ¿no? Ahora, si lo hacemos muy pequeño, muy chiquito, me refiero a que cada persona que ingrese a servirse gelatina solo le demos 1 cucharilla, no es demasiado pobre, ¿no? Prácticamente no vas, ni lo va a sentir. Entonces, ese es el problemita que tiene, ¿no? Definir de qué tamaño va a ser ese cuánto, ¿no? Muy chiquito se le va a pasar conmutando procesos, es decir, un proceso entra, sale, entonces le va a pasar, más va a tardar en entrar que en salir, ¿no? Sí, ahora, si es muy grande, va a ser como si fuera una cola. Y bueno, vimos otros, múltiples colas multinivel, planificación a 2 niveles, eh, multiprocesadores, en la cual se maneja el criterio de manejar colas separadas para cada CPU y manejar una cola común, ¿no? Y eso. ¿Qué más? Y bueno, después pasamos al capítulo de bloqueos, que sería el último, porque ese fue bien bastante resumido. ¿Dónde estamos? Bloqueos, bloqueos, bloqueos. Por aquí arriba está. ¿Dónde ha sido aquí estás, bloqueos. ¿Ya? Entonces, bueno, este corresponde a un capítulo posterior a lo que es el manejo de memoria, pero como habla de procesos, entonces se lo incluye después del capítulo de procesos, ¿no? ¿Ya? Y básicamente es cuando entidades, hay una competición, ¿no? Por acceso a recursos de los procesos, ¿ya? Y bueno, tenemos esta definición esta que la voy a leer. La segunda, que ocurre cuando un conjunto de entidades activas usan un conjunto de recursos, ¿no? Entonces ahí es donde ocurre el bloqueo, ¿ya? Entidad activa va a ser un proceso o un hilo, ¿ya? Y un recurso va a ser cualquier artefacto que se debe adquirir, utilizar y liberar con el transcurso del tiempo, cualquier artefacto, ¿no? Que puede ser, digamos, un puerto, puede ser un archivo, puede ser una variable, ¿ya? Entonces, ahora en algunos casos, muchos de estos recursos dijimos que pueden ser quitados, ¿sí? Se puede forzar a retirar el acceso a un recurso y algunos no, porque si los retiras pueden causar un daño, ¿no? El caso que puede ser ese es el caso, digamos, de un disco externo. Si lo quito abruptamente mientras se está copiando, hay un serio riesgo de dañarse el disco, ¿no? El concepto de adquirir recursos es solicitar, utilizar y liberar, ¿no? Se utiliza, se solicita, se utiliza y se tiene que liberar, ¿no? Y hablamos también de que el que solicita se queda bloqueado hasta que el recurso se libera, ¿ya? Y
Si falla, vuelve a solicitar, ¿no? Bueno, hablamos de las condiciones de Kaufman y aquí hicimos estos ejercicios, ¿no? En el que representamos este gráfico del recurso. Los recursos son cuadrados, ah, los redondos son procesos. Una flecha del recurso al proceso es posesión del recurso, es decir, que A está usando el recurso R y una flecha del proceso al recurso es que el proceso solicite el recurso R, ¿no? Y aquí hicimos un ejercicio que debo tener por aquí. ¿Dónde estamos? Ah, no sé si está por aquí. Un ratito pondré pausa para volver a recordar, ¿ya? El ejercicio aquí es, ¿no? Tienes algo así, ¿no? A solicita, digamos, eh, R1, B solicita R2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Más adelante puede hacer un A libera R1, ¿ya? Aquí puede haber un C solicita R1, ¿sí? Entonces graficamos según este criterio de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos graficando. Si nadie lo está usando, entonces se asigna el recurso y si alguien lo está usando, queda en suspensión, ¿ya? Entonces el objetivo del ejercicio es encontrar, después de toda la secuencia de acciones, si se forma una condición circular. Si se forma algo circular como este que puede estar de otra manera, ¿no? No necesariamente redondito, un redondo perfecto. Me refiero que si tú sigues el camino de las flechas, llegas al mismo punto, entonces has ocasionado un bloqueo, ¿no? Y si no puedes llegar al mismo punto, entonces no hubo interbloqueo, ¿no? Entonces la particularidad es que cuando hay una acción de solicita, por ejemplo en este caso, AS libera R1 y se solicita R1, entonces ¿qué es lo que sucede? Que el recurso R1 se le asigna al proceso C, ¿no? Esa es la particularidad. Entonces en el ejercicio, de hecho va a entrar al examen este ejercicio de este tipo, es encontrar si hubo o no bloqueo, ¿no? ¿Sí? Y para saber que hubo bloqueo es empezar de un punto, seguir la secuencia de flechas y si la secuencia de flechas llega al mismo punto, entonces concluimos que hubo un bloqueo, ¿no? ¿No? En el ejercicio era como que iba una flecha, después era como un gráfico de subida y bajada, ¿no? Subía, bajaba y volvía. Y por último, hablamos de estas estrategias para detectar bloqueos. S- eh, bueno, siempre me gusta enfatizar el tema de ignorar el problema, que de verdad a veces ignorar hace bien, ah, y no en el sentido simplemente de técnico, ¿no? Incluso hasta a veces a nivel personal, a veces es mejor ignorar ciertas cosas y no darle tanta importancia a tantas cosas, ¿no? O sea, como estrategia es interesante el tema de ignorar el problema. Detectar, recuperar, evitar dinámicamente y prevenir el problema, ¿no? Pero la condición de ignorar es básicamente comparar la frecuencia de ocurrencia con la frecuencia de otras fallas, ¿no? Entonces, evaluar tampoco es ignorar por ignorar, ¿no? Y a nivel general también, ¿no? No es ignorar por ignorar, sino es ver qué tanto es esto como para darle importancia, ¿no? Y el otro es el tema del esfuerzo. O que hay un problema, eh, si el esfuerzo de solucionar, o sea, me refiero que el problema ocurre rara vez ocurre el problema y solucionar cuesta mucho. A veces es preferible ignorar que ocurre el problema, ¿no? Porque no vale la pena invertir esfuerzo por algo que ocurre una vez a la semana, ¿no? Básicamente esto te dice como estrategia. Y en eso hemos terminado viendo lo que es detección con varios recursos, que era el ejemplo este, ¿no? ¿Cuál está con este? Que es básicamente en un ejercicio que empieza con
con la matriz de existencias, digo el vector de existencias, matriz de asignación y matriz de solicitud. ¿Ya? El ejercicio empieza así. Cada columna representa recursos y cada fila representa procesos en la matriz de solicitud y en la matriz de asignación. Y básicamente consiste en revisar todas las asignaciones a cada proceso para obtener el vector de disponibilidad, ¿no? Entonces, sumando cada columna y restando con las existencias, obtengo el vector de disponibilidad. Y el ejercicio consiste en revisar si los procesos pueden ejecutar. ¿Qué significa que puedan ejecutar? Que para cada proceso reviso todas sus solicitudes. Si todas sus solicitudes son satisfechas, es decir, se las puede cumplir, entonces ejecuta el proceso. Pero si hay alguna que no puede cumplir, no ejecuta. Salto al segundo, al siguiente y al siguiente. Y si ninguno puede ejecutar, entonces concluyo que hubo un interbloqueo, ¿no? Una vez que se encontró qué proceso puede ejecutar, en el ejercicio, o bueno, en este algoritmo, lo que se asume es que el proceso se le asignó y liberó. Entonces eso implica que va a colocar en la matriz de asignación en cero. Ya no existe el proceso 3 porque solicitó, usó y liberó y salió. Hago el mismo ejercicio, la sumatoria en el matriz de asignación de todos los recursos en uso. Obtengo nuevamente la digo, el vector de disponibilidad. Y lo mismo, para los procesos restantes que quedan, tengo que verificar la secuencia ¿cómo se dice? De ejecución, ¿no? ¿Cuál va? O no, bueno, verificar si puede o no puede ejecutar. Puede ejecutar una vez más es verificar cada solicitud, compararlo con la disponibilidad. Entonces, si es posible, se anota que ejecuta. Y si no, ¿no? Y se tiene que terminar hasta el final, ¿no? No porque, digamos, en este caso ya me queda solamente P1 y voy a decir que ya no hay interbloqueo. Tengo que ir hasta el final, hasta revisar que P1 puede ejecutar. Si P1 puede ejecutar, entonces se dice que no hay interbloqueo, ¿no? ¿Ya? Y bien, ese sería el resumen. Recomendación para el examen. Sí, va a ser, tráiganse nomás hojitas para hacer los ejercicios, ¿ya? Aparte de las preguntas de selección, van a haber preguntas de ejercicios, ¿ya? Así que, mm, de preferencia también tráiganse un lápiz que pinte un poco oscuro, ¿no? Porque hay algunos lápices que son muy claritos y es bien difícil revisarlos, ¿ya? Eso sería. Bien, vamos a poner una nueva pausa aquí. Bien, bien, vamos a continuar con el avance del capítulo relacionado a memoria, ¿ya? Y, bueno, para entrar en contexto, lo último que vimos era en relación a los algoritmos de asignación, ¿no? Sí, tenemos el primer ajuste, mejor ajuste y peor ajuste, ¿ya? Está enfocado en lo que es en el concepto de memoria particionada de tamaño variable, ¿ya? Si fuera de tamaño fijo, no aplicaría, ¿no? Porque el tamaño fijo es todos, no, perdón, tamaño del mismo tamaño, no aplicaría, ¿no? Si esto se enfocaría en aquellas particiones que sean de tamaño variable, ¿ya? Entonces, el primer ajuste implica asignar al primero libre que encuentre, ¿sí? Entonces, hay un proceso libre, es casi como una asignación contigua. Todo, pues, reviso, ocupado, 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 libre, así. Mejor ajuste es buscar en toda la tabla de particiones de toda la memoria, incluyendo las que han sido liberadas, cuál es el que mejor se adecua para el tamaño de proceso, ¿sí? Entonces, ese es el mejor ajuste, ¿sí? Es buscar. Esa es la diferencia, ¿no?
sea, porque como dijimos, como hablamos hace un momento también, ¿no? Los procesos son impredecibles, hay procesos que se quedan todo el tiempo corriendo, hay procesos que solo corren una fracción de segundos y salen, van dejando, van ocupando espacios de memoria y dejando libre espacios de memoria, ¿ya? Como son particiones y son, ¿no? Y las particiones ya están definidas, entonces es posible poder acceder a cada partición, ¿no? Entonces, al poder acceder a cada partición en el algoritmo de mejor ajuste, puedo empezar desde la primera partición hasta la última y buscar el que mejor se adecue, ¿ya? En el caso del primer ajuste es más como una asignación contigua en el que la primera partición que sea tamaño suficiente se queda. No, no tengo que buscar. No es como hacer un recorrido desde la posición cero, uno, 2, 3, 4. O sea, es tamaño suficiente, aunque sea una partición grande, pero el proceso puede ejecutarse en esa área en esa partición, se le asigna, ¿no? Y el peor ajuste es buscar asignar, o que por muy tonto que parezca, pero bueno, está como algoritmo, asignar al tamaño más grande, ¿no? Y lo que nos falta revisar es el algoritmo de Buddy, ¿ya? Ah, para esto vamos a hacer lo siguiente. Mm, Vamos a ponernos nuestra pizarrita. Ya. Hay dos enfoques en el algoritmo de Buddy. Yo les voy a mostrar uno de ellos, ¿ya? El otro, voy a volverlo a revisar. Ahorita no. Sí, es un enfoque interesante del algoritmo de Buddy que lo vi por ahí. Bueno, esta es la memoria, ¿ya? Voy a asumir que ya no lo voy a colocar porque legalmente, si quisiera hacer un gráfico más exacto, tengo que marcar el área que está usado por el sistema operativo, ¿no? Que es este, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿en qué consiste el algoritmo de Buddy? Agarra, voy a marcar esto así, toda esta área de memoria y la divide en dos, ¿no? Agarra la mitad. Entonces, ¿no? Lo voy a partir. Una forma de decir, ¿no? Eso quiere decir que voy a crear una partición. Voy a crear así, dos particiones, ¿ya? Entonces, aquí hay un proceso, digamos un proceso uno requiere X tamaño, ¿ya? Pongámosle un tamaño, pongámosle 170, ¿no? ¿Sí? Entonces, y pongámosle que esto de aquí a aquí es, ah, ya pongámosle que es 2 megas, ¿ya? Entonces, cada partición va a ser de un mega, ¿sí? Voy a partir. Entonces, agarro una de las particiones, este caso en este lado, y pregunto, multiplico esto por 2. 170 por 2 sería, ¿qué? 340. ¿No? ¿Cuánto? 340, ¿no? Entonces, 340 es mayor, esta partición sería de un mega. Un mega es, aquí es un poquito confuso, ¿no? A ver, déjenme recordar. Entonces, vamos aquí a la teoría. Ya. Si la partición es más grande que el doble del requerido por el proceso, se vuelve a dividir, ¿ya? Esta es la clave.
¿no? Si la partición es más grande que el doble del requerido por el proceso. ¿Ya? Entonces, el doble del requerido por el proceso sería 340. Si es todo esto de este punto a este punto son 2 megas, la mitad es 1 mega. Entonces es mayor. ¿Qué tengo que hacer? Dividir. ¿Sí? Entonces, este pedazo de aquí lo voy a dividir. Lo voy a 170 kbytes sería en este caso. Entonces lo vuelvo a dividir, ¿ya? Entonces si es 1 mega, este va a ser 512, ¿no? 512. El mismo ejercicio. 170, el doble de esto que sería 340 K. La partición es mayor que el doble de P1, sí. Si es mayor, se vuelve a dividir, ¿sí? Se vuelve a dividir, que sería, finalmente esto quedaría en cuánto, 512, 256, ¿no? ¿Listo? 256. Entonces, de todo el espacio de la memoria, parto la mitad. Pregunto, ¿es mayor al doble del requerido por el proceso? Si sí, es mayor, se divide. Y cuando encuentro, por ejemplo, en este caso 256 y el doble del proceso, que es 170, es 340, ya no es mayor, ¿no? Si ya no es mayor, entonces se asigna el proceso aquí, a esta área, aquí, ¿no? Se lo asigna ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a borrar esto. Borramos. Ah, Control Z. Quiero borrar esta línea. Listo. Entonces, esta es una partición de 256, ¿no? ¿Ya? Ahora, bueno, aquí no voy a hacer el cálculo exacto, ¿ya? Entonces voy a tomar desde este punto hasta este punto, igual, ¿no? Que básicamente sería el total de la memoria menos 256, digamos, ¿no? Y lo voy a dividir entre 2, ¿no? Y lo mismo, voy a sacar la mitad. ¿Sí? Ya. A ver, haremos, sí, no, porque dos, ya, 872. Bueno, sería 2048 sería, ¿no? 2048 menos 256. A ver, me lo van a calcular aquí. Ya. Entonces, el resto sería 896 capa, ¿no? ¿Sí? Tenemos un proceso, digamos, 2 que requiere, eh, pongámosle 50 kbytes, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada partición es de 800, no, 896 dividido entre 2. ¿Están seguros que es 896? No, no puede ser. Es 2 megas, hemos dicho. 2048 menos 256. Cada mitad. Ya. Entonces la mitad. O sea, esta mitad es de 896. ¿Ah?
¿sí? Esta otra mitad es de 896. Ya, entonces pasamos esto. El mismo ejercicio. El doble 100. 896 mayor que el doble requerido, sí. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que volver a dividir, ¿no? Se divide, ya, ya. Entonces, este tamaño es de 448. 448 mayor que el doble del requerido por el proceso, sí, se vuelve a dividir. Vamos a venir aquí, la mitad. 224. ¿Ya? 100 requiere aquí, este es el doble, más del doble, se vuelve a dividir. Estamos. Vamos a borrar esto. Ya. Esta partición es de 102. 102 kbytes. 12. 12. Y esta partición, ¿no? 112 mayor que el doble del proceso que el requerido por el proceso, sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Otra vez se vuelve a dividir. Tan, se volvemos a dividir. Vamos a crear una partición que va a ser de la mitad de 112. La mitad de 112. 56. 56 mayor que el doble, no. Entonces el proceso se asigna aquí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ya aquí es 256 más 56, eh, cada mitad o 300. Entonces hay que restar menos 2 megas y dividir entre 2. Estamos asumiendo que nuestro espacio de memoria libre es de 2 megas, ¿verdad? Entonces hemos ido asignando una partición de 256, otra de 56. Entonces 2048 menos 256 menos 56, ¿cuánto sería? Dividido entre 2. ¿Qué dijo Inge? Hemos asumido que desde este punto hasta este punto son 2048 kbytes, ¿no? ¿Ya? O sea, 2 megas. Entonces ya se está usando 256 y se está usando 56. La sumatoria de esto menos 2048, ¿cuánto sale? Dividir entre 2, porque hay que 368 me dicen aquí. Entonces cada partición es de 868. 868 kbytes. Bueno, ya. En realidad tendría que ser con B mayúscula, ¿no? Lo voy a corregir. 868 kbytes, ¿no? Y lo mismo, ¿no?
Entonces ya tengo este tamaño de la mitad. Hay un tercer proceso, un P3 que tal vez requiere 100 kbytes. Sí, entonces voy a agarrar eh, este de aquí. 868 es mayor que el doble. Sí, si es mayor que el doble, se vuelve a dividir. ¿Sí? En eso consiste el algoritmo de Booty. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Entonces, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en este caso 868 es mayor que 100, entonces tengo que volver a dividir. Esto de aquí lo tengo que dividir a la mitad. La mitad de 868. ¿Alguien me avisa la mitad de 868? 400. 434. 434 mayor al doble. Sí, entonces, ¿qué tiene que pasar? Volverse a dividir. Y así sucesivamente hasta que sea menor al doble del tamaño requerido. Y se asigna. ¿Sí? Ese es el algoritmo de Booty. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Bien, está todo claro, ¿no? Ya. Bien, voy a borrar. Voy a proceder a borrar. Tu, 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 tu. Ya, ya. Ah, ese es un criterio que se maneja para el algoritmo de Booty. He encontrado otro criterio interesante de cómo enfocar este algoritmo, ¿ya? Entonces, supongamos que toda mi memoria, hagamos el ejercicio de, pues, multiplicámoslo 1024 por 4. ¿Ya? Supongamos que toda la memoria, obviamente 4096, ¿ya? Digamos que es de 4 megas mi memoria, ¿ya? Mi total es de 4096. 4096, ese es el total, ¿ya? Ahora sí, le pondremos un tamaño al sistema operativo. Supongamos que el sistema operativo está usando, vamos, le digamos que el sistema operativo está usando 512 kbytes, ¿ya? Entonces el tamaño desde aquí, ¿alguien lo puede restar el tamaño de aquí hasta aquí? 4096 menos 512, 3584. Ya, vamos a hacer entonces aquí. Desde aquí hasta aquí es 3500. ¿Cuánto me han dicho? 3500, 584, ¿no? Sí, kbytes. ¿Ya? Ya, entonces,
Y bueno, si aplicamos el enfoque que les he explicado hace un momento, agarro los 3.584, lo parto a la mitad, comparo con el proceso, ¿no? ¿Sí? El otro, el otro criterio que he visto es interesante. ¿Qué es lo que te dice? Bueno, en una explicación que encontré de otro autor, es que directamente particiono la memoria bajo el criterio de múltiples, ¿ya? Es decir, voy a agarrar 3.548 y lo voy a dividir entre dos, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuánto sale? Ya, entonces tengo una partición grande de 1.792, ¿no? ¿Sí? Sí, la mitad. Ya, entonces, vuélvanmelo a dividir 1.792 entre 2. 896, que va a ser esta mitad de aquí. De este espacio la mitad va a ser este. 896. Vuelvan a dividir la mitad. La mitad. Dividan, por favor. 896 dividido entre 2. 448. 448 octavos. Vuelvan a dividir la mitad. Ya, 224. Es esta partición de aquí. La mitad de 200, 112. Una vez más me lo dividen. Ya, un hito más. Sería 23, ¿no? 28. Uy, espera, cierto. Ya, entonces voy a tener algo así. Vamos a borrar esto de aquí. ¿Ya? Entonces este es de 512. ¿Ya? Entonces esta partición es esta es esta y esta es esta. Entonces básicamente el otro criterio eh, sería como un enfoque de memoria particionada fija, ¿no? Entonces voy a agarrar el resto de la memoria y voy a ir dividiendo, ¿no? Entonces, en este caso, la división me ha salido así. Una partición de 28, una de 56, una de 112, una de 224, una de 448, una de 893 y una de 1792. Para el escenario que mi memoria es de 4 megs, ¿no? ¿Sí? Entonces, ah, aquí aplico, digamos, P1 requiere, digamos que requiere 90 kbytes, ¿no? Entonces empiezo a buscar, como ya tengo definidas mis particiones, pregunto, ¿qué pasó? Voy a poner un momentito pausa ya, algo sea. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi control?
cerrar esta pantalla. Ah, ya. Uh, ¿Alguien puede verificar que está grabando? Porque no hay el control, se ha perdido el control. De que los que están en Zoom, ¿está grabando? ¿Aparece el icono de grabación? Sí, que está ahí en Sí, la parte izquierda arriba está el sí, que iconito de está red. grabando. A ver, ahora sí. Sí, está grabando. Gracias. Ya, entonces ah, les decía entonces que el otro criterio es la memoria, la particionamos siguiendo el criterio de la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Entonces, el total, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, hasta que puedo tener una partición pequeña de 28 KB, ¿no? Entonces, un proceso llega, requiere 90 KB y voy a aplicar el mismo concepto de preguntar si la partición es mayor que el doble, se vuelve a dividir, ¿no? Y si es menor, entonces se asigna ese mismo criterio. Entonces, aquí podría empezar por aquí, por el último, por la partición más grande, ¿no? ¿Sí? O podría empezar por aquí, ¿no? Digamos que empecemos por aquí. 28 mayor que el doble, no. ¿Sí? Porque este no, no, es mejor por este lado. 1792 es mayor que el doble, que sería 180. No, entonces la siguiente, 896 mayor que el doble, no. Sí, entonces se vuelve a dividir. 448 mayor que el doble, sí, ¿no? Entonces, 224 mayor que el doble, sí. 112 mayor que el doble, entonces este proceso se va a asignar aquí. P1 se va a asignar ahí. Ah, cierto, perdón. P2, ya vamos a poner aquí, requiere 32K. Esto es así. Sí, es aquí. Aquí. ¿Ah? P2 requiere 32. Y eso por aquí. Mayor que el doble. Mayor que el doble. Sí, 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 sí. 56 mayor que el doble. No, no es mayor que el doble. ¿No ven? Porque el doble es 64. 56 es menor, entonces P2 se asigna aquí. ¿Sí? ¿Te entendió? Está claro, ¿no ven? Entonces, este otro criterio te señala de que vas a aplicar el algoritmo de Buddy al momento de la asignación de las particiones, ¿ya? Entonces, las particiones vas a ir preguntando si es mayor al doble del requerido por el proceso, ¿no? O sea, es un criterio interesante. Agarras toda la memoria, como hemos hecho ejercicio, ¿no? El resto de la memoria, o sea, el sistema operativo usa un área de la memoria, sacamos el resto de la memoria, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, ¿no? Si tenemos tajadas así en forma que sería escalonada, ¿no? Listo, ya tenemos todas las particiones. Entonces, para asignar a un proceso, se va a ir empezando por la última posición de memoria, preguntando, ¿el doble? Sí, 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 hasta que llega una partición que lo va a contener al proceso, ¿no? ¿Sí? Que en este caso sería ¿no? La P2 en la segunda, ¿ya? Ahora, si se fijan, ¿qué pasa si digamos P1 se elimina? ¿Ya? Si P1 se elimina,
Vamos a hacer algo que no hice fue esto, ¿no? Aquí vamos a marcar esto así. Está siendo usado por el proceso, ¿no? ¿Sí? Si P1 se elimina, ¿ya? Y llega un proceso 3, P3 requiere, digamos, a 100, ¿ya? Igual, se va a agarrar todas las particiones libres que no estén ocupadas, buscar, 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 y va a encontrar la partición que sea adecuada, ¿no? ¿Sí? Sí, es eso. Ahora, el otro escenario sería, ¿qué pasa si P1, si este está ocupado, esta partición? Ahí, ahí sí es, digamos, ¿qué pasaría si estaría ocupado? Vamos a encontrar que 224 se tiene que volver a dividir. Lo que tiene que volver a dividir sería 112, pero resulta que 112 está ocupado, ¿no? ¿Sí? Ese sería un problema, pero si no se le podría asignar. Según el algoritmo, no se podría, porque te dice que el doble, si es mayor que el doble, se vuelve a dividir. Y si bueno, si sigo este criterio y esa partición está ocupada, no le podría asignar el proceso, ¿no? Porque la partición que puede contenerlo, según el criterio del algoritmo de Buddy, ya está en uso, ¿no? Pero si te pones, si te fijas, sí podría asignar en este de aquí, ¿no? Entonces, este otro criterio de tenerlo ya particionado me da la opción de poder reutilizar particiones y asignar una próxima, ¿no? Haciendo una extensión ya, pero ya no sería, digamos, porque el algoritmo de Buddy como tal es básicamente dividir, ¿no? Y aplicar de que la partición es mayor que el doble de requerido por el proceso, se vuelve a dividir. Eso me dice el algoritmo de Buddy. ¿Ya? Bien. Nos vemos entonces el día martes, ¿sí? Nos hemos excedido en la hora.